estos días, luego de la elección del 19, escucho recurrentemente una frase que es: hagamos todo lo posible antes de que llegue el 10. Bueno, hay un tiempo calendario y un tiempo cronológico. Para lo que quiero hablar con ustedes ya es indistinto, porque el 10 va a llegar, el tiempo pasa, lo que queda es no el análisis frío, teórico, académico, sino el insumo necesario para saber qué es lo que haremos ante el día 11, 12, 13 y lo que venga. Si se alientan hoy fantasmas indicativos que en 6 meses se va un gobierno que todavía no asumió, no sé si es un error o un acierto. Lo que sí, hay debilidades que la propia elección ha dejado en el resultado final de la propuesta nacional entre Unión por la Patria y La Libertad Avanza, que no sumarían. Hasta creo que alimentaría lo que hoy, en el juego de las redes sociales, que es la gran deformación de la comunicación, un instrumento tomado para esto que estamos analizando inmediatamente con Antonio Castillo, esta idea del golpismo del sector que nunca va a entender la alternancia. Es decir, ubicando al peronismo como golpista, que no acepta el resultado. Bueno, por otro lado, leo declaraciones, no sé, Estela de Carlotto, pidiéndole una reunión al presidente electo Milei para explicarle qué es la política de derechos humanos y la búsqueda de aquellos niños que fueron apropiados. O el Papa Francisco felicitando al presidente electo Milei, claro. Quiero decir con esto, cuidado en creer que algunas luces son del escenario perfecto cuando hay oscuridad. Bueno, Antonio, muchas gracias. ¿Qué tal? Primera reflexión tuya. Bueno, lo primero, creo que lo que se dio en la elección no es producto de la última campaña política. Es ni más ni menos que el resultado de un proceso que comenzó hace 40 años. Hace 40 años empezaba la democracia, se daba fin a la dictadura y desde entonces comienza una etapa en donde podemos elegir libremente, pero que en definitiva las políticas que se han llevado a cabo desde hace 40 años no han tenido el rumbo preciso para solucionar de raíz el problema de gran parte de la población. Por eso el resultado casi no sorprende, porque el pueblo todos los días, nosotros como peronistas somos respetuosos de la voluntad popular. Este gobierno, nos guste más o nos guste menos, es un gobierno que el pueblo legitimó. Y por lo tanto, nosotros respetamos la voluntad popular. ¿Qué creemos que puede pasar de ahora en más? Va a venir un momento de crisis, está comenzando, ya estamos comenzando a vivir la crisis y los que peor la van a pasar son los sectores más humildes. Y a nosotros como dirigentes políticos o sociales, lo que nos queda es organizar la demanda del pueblo y darle una dirección política. Organizar la demanda del pueblo. Exacto. Ajá. No creernos nunca vanguardia de nadie. Es decir, nosotros no vamos a salir a hacer proclamas ni nada por el estilo en contra de este gobierno. Nosotros tenemos que acompañar al pueblo cuando se exprese, porque este error lo cometimos en la década del 70 como movimiento nacional y nos costó muy caro a todos los argentinos. Entonces, caminar al ritmo que va a caminar el pueblo, tratando de esclarecer y organizar aquello que se pueda organizar, y la intención de darle un rumbo político a esa demanda que la misma gente va a empezar a realizar, digamos. Pensemos esto: demanda, trabajadores de TELAM, demanda, trabajadores de ferrocarriles. Esto no va a ser inmediato, te aclaro, puede Sí. ser TELAM, pero hoy yo ya advierto que hay una demanda planteada por trabajadores de TELAM, o de la televisión pública, o de AISA. Me gustaría que hablemos de los representantes hoy de esos trabajadores, porque lo que ha ocurrido, y hoy las pruebas están muy expuestas, Antonio, que
la crisis de representatividad no es solamente de las coaliciones electorales. Del otro lado van a decir, ahora salen. Y no es una chicana, es cómo se acompañó un gobierno popular de Alberto y Cristina durante 4 años, se desmovilizó, no se escucharon las demandas, algunas demandas fueron acalladas, algunas demandas fueron descalificadas, incluso con el mote de traidor o traidores. Eso también hay que ver, porque del otro lado saben cuál es el insumo. Hay cuadros del peronismo histórico que están del otro lado, ¿eh? Esto ya no es Milei y Macri, ¿eh? Que después la otra parte de la charla voy a tener contigo porque creo que podemos hablar de esto también. Sin descalificar, sino calificando apropiadamente ante qué estamos. Resultado de 40 años, si querés. Lo tomo. Después de 40 años llegamos a esto. No nos vamos a lacerar, no a decir, mirá, errores, pocos aciertos o muchos aciertos. Ahora, no fue la panacea, no hubo años dorados. Listo, seamos sinceros con nosotros mismos por el resultado y por el futuro, básicamente. Y centralmente. Totalmente de acuerdo. En este sentido, creo que el ciclo de la política argentina, en esta etapa democrática, ha tenido 2 etapas fundamentales. Una que por supuesto empieza en el 83 y termina en el 2001. Ahí hay un quiebre y comienza otro ciclo y otro. Y creo que ahora, el 2023, es el fin de ese ciclo y el comienzo de otra era. El único problema que tenemos ahora es que hoy la Argentina está siendo el laboratorio de un experimento global, porque esto no se dio en ningún país del mundo. Que sea elegido por voluntad popular un presidente que se define como anarquista, capitalista, anarcocapitalista, autoritario y todas las otras motes que le podemos poner. Los ejemplos que hemos tenido en el mundo hasta ahora son gobiernos, si se quieren, autoritarios, neofascistas o lo que sea, pero que tienen siempre un tinte nacionalista. Este es el único que no lo tiene. Este más bien es entreguista, adorador del imperio. No ha sido así Trump, por ejemplo. Voy a contar una anécdota cortita. Dale. Trump junta a los principales automotrices de Estados Unidos y les pregunta, ¿a dónde producen ustedes los autos? En el sur de México. ¿Cuánto le pagan al obrero mexicano? $6 la hora. ¿Cuánto le pagan a un obrero estadounidense? $16 la hora. Entonces, quiero que le paguen al obrero norteamericano lo mismo que le pagan al obrero mexicano, lo mismo que le pagan al obrero norteamericano. ¿Por qué? Porque tengo que cuidar el trabajo de nuestra gente. Ahora ¿querés que te dé una anécdota de eso? Cuando gana Trump, él propone la nación para los americanos. Exacto. Yo estaba esperando hacer una nota y alguien del campo nacional y popular de aquel momento, y lo sigue siendo, dijo, me parece interesante lo que dice. Por eso contaba esta anécdota no me extraña la anécdota que decimos porque yo la viví, decir, ¿sí? Bueno, por eso digo, estos gobiernos... Después pasó lo que pasó con Trump, ¿verdad? No, totalmente. Pero está bueno que lo traigas porque Milei no encuadra ni siquiera ahí. Por eso, y él mismo lo ha expresado, es el primer gobierno anarcocapitalista en la historia del mundo. Entonces, por eso digo, estamos frente a un fenómeno que nadie puede predecir lo que va a ser. Lo vamos a tener que experimentar. Esto es lo primero. Y por supuesto que como trabajamos con el campo nacional y popular, el general Perón nos enseñó que ante circunstancias confusas hay que desencillar hasta que aclare. Que pase la tormenta, me decís. No sé si pase la tormenta, pero por lo menos empezar a verle las patas a la sota, digamos, como se dice vulgarmente. Okay. Y a partir de algo concreto, planificar una respuesta. Pero no caminar sobre suposiciones, digamos, sino caminar sobre realidades concretas. Bueno, esta pregunta que te hacía sobre los niveles de representación y la crisis, porque ayer, la CGT tiene una reunión y hace declaraciones. Bueno, respetamos el resultado electoral, legalmente ha ganado, pero veremos qué va a pasar. Bueno,
las críticas, producto de lo que es el fenómeno cultural, no de las redes, sino un instrumento del capitalismo, ¿no? De la producción, de las hiperganancias que ni siquiera estamos evaluando porque no hay tiempo. Ahora, Daher, ¿por qué necesitas que pase? Bueno, fíjate que Daher, en su manifestación, no es diferente a la que me estás diciendo vos, no es diferente a lo que me dijo Ricardo Lolo Gómez, no es diferente a lo que me expresó Ricardo Vago, no es diferente a muchas expresiones porque ustedes vivieron algo antes. Así es. Yo creo que la representatividad institucional se ve en una encerrona. Ajá. Entre donde tienen que definir si seguir preservando la institucionalidad. Hablo tanto de gobiernos como de gremios, como de todos los cargos formales en los que está organizada nuestra sociedad. Y por supuesto que no quieren perder su base social. Entonces van a cinturear, van a surfear en esa ola para ver cómo pueden seguir preservando parte del poder y ver cómo se sientan ante este nuevo fenómeno. Sin embargo, yo creo que es necesario recurrir por ahí a anécdotas históricas como para poder empezar a pensar una base sobre la cual discutir un proyecto superador para la Argentina, porque el problema es este: estamos cansados de que todos hagamos diagnóstico. Ajá. Y las propuestas ¿a dónde están? Porque aún los que han ganado hoy, los que son ganadores, si no aprendemos de una profunda autocrítica y de todo este proceso que hemos vivido, hoy la derrota electoral tiene mariscal, tenemos mariscales de la derrota. ¿Quiénes son? La máxima dirigencia del peronismo y sobre todo el gobierno. El gobierno es el culpable porque no pueden decirme que no había modo de mejorar esta realidad. A los peronistas no sobran propuestas para haber mejorado esta realidad. No han tenido la voluntad política de hacerlo. Hay que saber cuáles son las razones. Si porque sinceramente no les interesa, si es una estructura que le interesa mantener el status quo de la política y ser solamente políticamente correctos ante el sistema, o son parte del enemigo. ¿Por qué no? En el año 86, Di Tella daba a entender lo que iba a ser Menem en los 90. Sí. En esto mismo, yo hasta hoy desconfío de Alberto. Si no fue un agente impuesto para, en 4 años, terminar de hacer el trabajo que Menem comenzó en los 90, de destruir al movimiento nacional. O sea, las circunstancias, los hechos concretos me llevan a pensar esto. Quizás esté equivocado, por supuesto, pero ¿por qué no pensarlo? Porque nadie puede decir no pudimos hacer nada, no tuvimos las herramientas, no tuvimos. Eso es mentira. Eso te puede servir para un diagnóstico muy profundo, encontrar más pruebas, valorar el argumento hipotético. El tema es si está preparada la dirigencia después de comprender el fenómeno cultural que ya se inicia con una nueva etapa, es decir, terminó un ciclo, empieza otro, y que no sea capturado rápidamente por el culto al personalismo de una figura que es la catalizadora porque está en el poder y dice, me tienen que seguir a mí. Bueno, esa es mi gran duda interrogante. No sé si estamos preparados porque la masa, la hegemonía, la mayoría está imponiendo las figuras individuales que después vos le das el carácter colectivo, aun cuando la política y el modo no tenga nada que ver con lo colectivo. No sé si me expreso en la pregunta. Sí, se entiende. Pero esto ha sido porque precisamente el resultado de estos últimos 40 años ha sido, para sintetizarlo en una frase común, pan y circo. Ajá. Pan en el sentido de que hacemos determinadas medidas en donde la gente se pueda sentir contenida.
Y circo porque no atacamos ninguna medida de fondo, digamos, para transformar de raíz estas cuestiones. Si no la atacaste, es que la convalidaste, por lo menos. Y otros fueron cómplices y otros son grandes ganadores, pero estás diciendo algo que totalmente, desde la izquierda es muy común decirlo, ¿no? Sí, pero es que, a ver, yo por ejemplo he aprendido a lo largo de estos años de que en el peronismo hemos dejado de lado algunos términos y esto es parte de una derrota cultural. Hemos empezado a hablar de progresismo y hemos dejado de hablar de revolucionario. Porque para nosotros el peronismo tiene un carácter revolucionario y transformador de la realidad, no es un sector reformista. Los que hablan de progresismo, yo les quiero decir que el progresismo es la cara bonita del liberalismo. Es decir, no es peronismo. Cuando dice yo soy progresista, perfecto, pero no me hable de peronismo. El peronismo es otra cosa. El peronismo nació y la razón de su existencia es generar las condiciones necesarias para transformar la realidad de fondo. Y aquellos que no la hacen es o porque no conocen el peronismo o porque no tienen la voluntad política de hacerlo. Entonces, decía que aunque haya habido ganadores en esta etapa, tiene que haber un profundo análisis de esta situación y de este proceso y discutir bien qué propuestas tenemos que trabajar hacia adelante, porque si no, aunque hoy sean los ganadores, pueden llegar en el futuro a transformarse en los mariscales de las futuras derrotas. Porque si no aprendemos esta lección y seguimos tropezando con la misma piedra, evidentemente vamos a terminar como terminó el Partido Radical. Hoy los partidos políticos ya han perdido su razón de existir. No cumplen ninguna función, ni en lo político ni en lo institucional. Entonces, hoy fíjate que todo lo que se presenta son coaliciones, o sea, los partidos políticos, ¿a dónde están? ¿Qué utilidad? ¿Están formando nuevos cuadros? No. Entonces, nosotros particularmente como organización política y social que somos, estamos apostando muy fuerte a la formación de nuevos cuadros políticos. Porque si no tenemos una visión política, estamos destinados a repetir los mismos errores. Y como decía... A gestar los nuevos mariscales de la derrota. Exacto. O triunfos estéticos. Sí, o que pueden ser triunfos individuales. Nos metieron en esta cuestión de que el candidato es el proyecto cuando era una mentira. O que con un determinado candidato está garantizado la victoria. O sea, el peronismo es una máquina de ganar elecciones, es una máquina de crear candidatos, pero nunca transformamos nada. Entonces la cosa no viene por un buen candidato ni por ganar una elección. Pasa por tener las políticas adecuadas que el pueblo necesita. Y cuando hablo del pueblo, no me refiero solamente a los más humildes que están en la lona, me refiero también a los sectores medios. Bueno, ahí vamos al punto que me interesa. En las charlas que tuve con Loro Gómez y ahora con vos, ¿no? El tío Castillo lo conoces. Hay 14 millones de argentinos y argentinas que votaron por todo aquello que Milei representa y que lo dijo. La gran diferencia con Menem es que Menem, y vos lo recordás, y hay libros, en bibliotecas abundan esos libros, que una frase de Menem: si yo decía lo que iba a hacer no me votaba nadie. Sí. Después del acuerdo con Bujibor, después todo lo que pasó y todo lo que vimos. La diferencia del 1990, 1989, pero 90, a 2023, que el anarcocapitalista, el liberal libertario, está diciendo yo lo voy a hacer. Exacto. Con 14 millones de argentinos y argentinas que dicen, si lo hace está bien porque no me mintió, es decir, no están evaluando consecuencias. Ok. Está bien. Ahora, al mismo tiempo en estos días, Antonio, ha aclarado Milei y el equipo que todavía uno puede visualizar el gabinete. No sé a cuántos argentinos o moreneses le importa el gabinete. Más, yo haría una encuesta hoy para que me digan quiénes integran el gabinete del actual gobierno y me sorprendería si me dan 3 nombres. Sí. ¿No? Sí. Más aseguro el ministro de Economía. Pero bueno, ellos han aclarado, el gobierno electo, que los planes sociales no se van a tocar
Sí hay mucho abuso, que lo denunció Tolosa Paz, que hay Sí, una causa que la sí, tiene sí, Marijuán, Sí, sí, sí. pero que se va a acentuar en lo que es la primera infancia. ¿Qué te estoy diciendo con esto? Esa estructura, ellos saben que no la pueden dinamitar porque es mucho. Hablemos de la clase media, y voy a los 90, que se aguantó el golpe de un año, pero después festejaron que podían ir a Miami. La estabilidad. Y no estoy Así. descalificándola, estoy analizando aquel momento que le dio tanto resultado al peronismo de Carlos Saúl Menem con la revolución productiva y el salariazo. Háblame de lo que crees que se va a venir. Y gracias por escuchar esta No, presentación. Una vez un viejo compañero, Daniel Caponi, Daniel Capón. ya no está con nosotros, pero él me dijo, los pueblos compran la ilusión una sola vez, nunca dos veces. En el 2015 compraron la ilusión del cambio. Ese cambio que compraron salió tercero en esta elección. Bien. Después vino el gobierno de Alberto Fernández y Cristina. Volvemos para ser mejores. Exacto. ¿Y dónde están los resultados? Por eso digo que el resultado, cuando alguien pretende analizar qué es lo que vota la gente, está votando lo que para ellos es lógico. Que quizá nosotros no estemos de acuerdo, es verdad, pero para ellos tiene una lógica. Entonces, le vendimos la ilusión en el 2019, no cumplimos y nos están haciendo pagar el costo. Esto es parte del proceso natural. Y la clase media ahora con lo que se viene, ¿hasta dónde aguanta? Porque ya ha sido golpeada en estos 4 años, ya fue golpeada en los 4 años anteriores, para no decir que se fue diezmando la clase media que vos viviste cuando tenías 20 años. Es decir, hay algo que se va perdiendo en cuanto a ascenso social. Podríamos ir al análisis de la flexibilización del trabajo, o la sobreexplotación, el individualismo, el emprendedurismo, que es lo que está instalado hoy a escala global. Pero quiero saber desde tu interpretación de lo que vamos a vivir, porque lo vamos a vivir, si es que estamos en este mundo, hasta dónde la clase media está en condiciones de aguantar un sacrificio, que te lo dicen así, que es un shock, ¿no? Serán 6 meses, 7 meses, pero bueno, hay que hacerlo. Bueno. Primero creo que, por eso yo decía que no hemos tenido política para los otros sectores de la sociedad. Ajá. Pero hay que recurrir a la historia. A ver, cuando hubo una unidad de concepción y de proyecto de país entre los sectores trabajadores y los sectores medios, tuvimos gobiernos populares y la repartija del PBI llegó al 50-50. Entonces, esto es lo que tenemos. ¿De qué década me estás hablando vos? La década del 70. Hasta el 74 la desocupación era un 1%, creo. Casi no había desocupación. 74, ¿sí? Dale. Exacto. Pero eso producto de una alianza estratégica entre la clase trabajadora, es decir, los de abajo, con los sectores medios, que eran los que producían el trabajo. Sí, dale. Y un proyecto de país concreto. Ajá. Yo sé que muchos no lo conocen, pero si uno pudiera acceder a el discurso que hace Héctor Cámpora cuando asume ante la Cámara Legislativa. La Asamblea Legislativa, sí. Eso es un plan de liberación nacional en democracia. Quizás por eso se logró esa primavera camporista. Había un proyecto de nación entre esos sectores, el sector que había ganado esa elección, digamos. El problema es acá, que seguimos votando candidatos y creemos que estamos votando proyectos. Entonces, tengo una comparación. Dale. A nivel Moreno. Dale. ¿Cuántos concejales ha tenido Moreno desde el año 83 hasta acá? Un montón. ¿Cuántas ordenanzas han presentado esos concejales en que le han mejorado la vida a los morenenses en salud, educación, seguridad, trabajo, vivienda, servicios? El número se achica un montón. ¿Y eso por qué sucede? Porque votamos personas y no votamos políticas. Entonces, tenemos que ocupar espacios de poder para transformar la realidad, no para cobrar una beca durante 4 años. Entonces,
a nosotros como organización política nos sirve ocupar un lugar institucional en tanto y en cuanto esté en función de algo concreto, pero no para estar. Los que se meten en política para estar son parte de este sistema de derrotas que no es la primera que vivimos. El peronismo desde el año 2005 fue la última elección legislativa que ganó. En el 2019 ganamos más que por mérito propio, por las macanas del gobierno de Macri. Entonces, no estamos construyendo victoria, porque no tenemos la política necesaria que enamore a los sectores que tienen que ser parte de un proyecto integral para todo el país. Lo que me estás diciendo es lo mismo en esa línea que me plantea Ismael Castro en una nota. De las últimas 6 elecciones, entre legislativas y ejecutivas, el peronismo ganó solo una. Algo viene sucediendo. Me gustaría invertirlo en el sentido de, se decidió ese camino. Se decidió el camino de la figura más que el proyecto. Se decidió el camino de la luz antes que apagar un rato para saber si es natural o artificial, porque el mundo está formateándose así. No es que la Argentina estuvo fuera del mundo. Cuando llegaron las corrientes progresistas, no revolucionarias, eso lo tomo y lo comparto, se festejaban las victorias de Lula, las victorias de Evo Morales, las victorias de Néstor y de Cristina. Yo discutía la profundidad y muchas veces éramos descalificados por no comprender que estábamos ante un cambio cultural, que realmente la política llegaba, y lo hacíamos algunos de un sector muy periférico, pero con la convicción de que no se estaba dando ninguna batalla profunda. Fíjate que hoy estamos hablando de esto y celebro que lo podamos charlar, porque mi manifestación no es decir yo la anticipé, no, la verdad la estamos sufriendo en cuotas hace mucho tiempo y ahora viene el golpe que no es final, porque los pueblos irán a resistir, hay que ver qué queda. Seguro. ¿No? Hay que ver qué queda, y creo que ustedes lo que están trayendo hoy por la experiencia, que no es ponerle el libro arriba de la mesa, nada, diciendo cuidado, no cometamos las equivocaciones que nos llevaron 30 años de oscuridad. Uno de los errores de esta etapa, en estos 40 años, ha sido no tener en cuenta las ideas de muchos compañeros esclarecidos. Han sido ninguneados por los responsables de ejecutar en el Estado soluciones. Y eran ideas básicas. Y si tenés 2 minutos te cuento una historia. Dale. En el año 71, la dictadura de la Revolución Argentina gobierna. Roberto Marcelo Levingston, el presidente de entonces, duró 9 meses, tenía de ministro de Economía Aldo Ferrer. Juan José Tacones, secretario de Luz y Fuerza de entonces, le lleva un proyecto de ley a Aldo Ferrer para crear el Banco Nacional de Desarrollo de la Argentina, que se iba a financiar con el aporte del 2% del salario de todos los trabajadores del país y que tenía que servir para la producción y el trabajo, y a su vez una herramienta financiera que iba a regular el mercado financiero. Fíjate que Tacones se lo lleva a Ferrer año 1971. Exacto. Una Argentina convulsionada. Pero fíjate lo que estás contando vos. Dale, seguí. No, por supuesto, lo sacan a Levingston. Perón se va a referir a esta anécdota diciendo cuando este muchacho aprendió, lo sacaron. Esta idea es tomada por Brasil. Y Brasil crea su Banco Nacional de Desarrollo, que hoy, año 2023, está capitalizado en casi $1 billón. Por eso Brasil no tiene problemas con el dólar, no tiene problemas con la inflación, no tiene problemas con el bimonetarismo. Gane quien gane. Exacto, y hubo una dirigencia que acordó esta política de Estado. Ok. Entonces, bueno. Pero, a ver, acá se pudo haber hecho. Sí. Entonces, esto también, porque estoy seguro que no sé ni siquiera si Alberto conoce esta historia, no sé siquiera si Massa conoce esta historia. Y otros. Otros y otras. Entonces, no sé si la por eso digo, acá no hay que inventar nada nuevo. Quizás
actualizar algunas cosas. Actualizarlo, sí, claro. Pero tenemos las herramientas, la historia nos da las herramientas. También esta cuestión es para terminar de esta cuestión del voto al personalismo. Ajá. Nosotros siempre hemos impulsado una nueva constitución para refundar la nación. Una constitución que le dé poder al pueblo para que vote programas políticos y cuando esos candidatos traicionen ese programa, el pueblo tenga poder de revocarlos. Para eso sirve una reforma constitucional, no para programarse una reelección, digamos, para transformar determinadas realidades, por ejemplo, que la educación no se financie con menos del 6% del PBI. Claro. Entonces, para esto es necesario una nueva constitución. Y estoy seguro que ahí sí muchos sectores del movimiento nacional vamos a coincidir. Entonces, para conducir hay que tener la política acertada. Y mucha dirigencia, lamentablemente, no está teniendo la política acertada. Está apostando solamente al marketing, sin contenido. Y la realidad habla por sí misma, ahí están las consecuencias. Antonio, la última pregunta que te hago es, si el 10 asume, diciembre, con todo lo que tiene diciembre, ¿no? Y se sale inmediatamente a la calle, ¿eso es un buen síntoma o un mal síntoma? Con las razones que pueden existir, que son válidas, te aclaro, ¿eh? Pero ¿no sería una incomprensión de entender lo que ha ocurrido, producto de los 40 años a los que vos te referís? Y alimentaría a aquel que no hay que darle en la boca lo que necesita el insumo, hay que esperar que avance. Quisiera que me des una idea final que me sirva también como reel. Seba, atento, dale. Me parece que, como dije, no tenemos que ponernos en vanguardia de nada. Empezar, obviamente que ya hay sectores afectados y que estos sectores afectados no tengan que salir a tientas ni a locas, porque tampoco van a solucionar el problema desde lo sectorial, porque es mucho más profundo. Pero sí creo que se pueden generar las condiciones para hablar de una unidad de acción para el futuro. Pero esa unidad de acción tiene que estar dado por las propuestas, o sea, vamos a unirnos para resistir, perfecto. ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Quién? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Y dónde? Entonces tiene que haber una planificación, tiene que haber, cuando hablamos de plan de lucha, es una planificación de cómo se va y para qué y cuál es la alternativa superadora, porque podemos criticar mucho. A mí me enseñaron que el que no ejerce la autocrítica no tiene derecho a hacer cuestionamiento. Entonces, si yo critico algo, es porque estoy pensando que tengo una propuesta mejor que esa. La crítica por la crítica misma es propia de la mediocridad de la política y de todos los campos. Pero en realidad tenemos que generar una especie de transversalidad en todo el movimiento nacional para empezar a juntarnos con los sectores del trabajo organizado, la CGT, las 2 CTA, la iglesia, los curas villeros. Todos tenemos que ir armando un gran frente de resistencia para aguantar el mal momento, pero también para pensar en soluciones de fondo, para que cuando surja una disputa electoral nuevamente, sepamos qué política es necesario llevar a cabo para revertir la situación.